Ernesto Zedillo nació en la Ciudad de México el 27 de diciembre de 1951. Es un economista y político mexicano. En 1971 ingresó al Partido Revolucionario Institucional. Trabajó en la Secretaría de Hacienda y el Banco de México. Fue presidente de México del 1 de diciembre de 1994 al 30 de noviembre del 2000. Luego de tomar el cargo como presidente de la República, Zedillo se enfrentó a una crisis financiera inmediata, la más severa de la década con repercusiones internacionales. Se le conoce como el error de diciembre a la crisis económica. Muchos le atribuyen esto a Zedillo, pero en realidad esta crisis fue producto de la mala administración de Salinas. Los inversionistas extranjeros y nacionales perdieron la confianza en un peso sobrevalorado, provocando en pocas semanas la caída de su valor en más de un 40% frente al dólar, causando quiebras en miles de compañías, desempleo y que muchos deudores se vieran impedidos a pagar sus deudas. Zedillo implementó la política de libre flotación de la paridad peso-dólar, la cual había estado controlada en el sexenio de Salinas. La libre flotación causó una fuga masiva de divisas ante la situación política del país. Al tomar el poder Zedillo, el fondo en dólares del Banco de México era muy bajo y el peso estaba muy sobrevaluado. Zedillo en una junta con empresarios les avisa que se devaluará el peso y les pide que mantengan el dinero en el país. Ellos sacan 6,000 millones de dólares del país antes de la devaluación. El país necesita ser rescatado con 52,000 millones de dólares provenientes de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. Zedillo creó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, FOBAPROA, para apoyar a la banca nacional contra los deudores. ¿Cómo se hizo el mayor fraude en la historia de México? Muy fácil. En plena crisis económica del 94-95, los banqueros metieron a la panza del FOBAPROA muchos créditos irregulares e ilegales. El FOBAPROA fue un fraude. Eso sí. Con el aval del entonces presidente Ernesto Zedillo, el FOBAPROA se le cargó al bolsillo de los mexicanos. Y no solo eso, los gobiernos que le siguieron han permitido que se limpie esa deuda irregular. Un nuevo movimiento revolucionario, el de los zapatistas, surgió en el estado de Chiapas el 1 de enero de 1994 y que durante los meses finales de la presidencia de Salinas de Gortari comienza a desequilibrar la paz social. Tras fracasar las negociaciones con el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el 9 de febrero de 1995, poniendo fin a la tregua vigente desde el 12 de enero de 1994, el presidente ordenó al ejército cercar la selva lacandona y capturar al líder de la revuelta, el carismático y enigmático subcomandante Márquez. Después de un comienzo marcado por la crisis, el resto del sexenio se dio una sorprendente recuperación del empleo y una sana administración de la economía mexicana. El expresidente de México, Ernesto Zedillo, hizo que las condiciones externas que enfrentarán en el futuro inmediato las economías de América Latina, entre ellas las de México, seguirán siendo adversas aun cuando la recesión internacional se da pronto y que a pesar de que nuestra economía no ha sido devastada, es urgente que se lleven a cabo las reformas estructurales que requiere el país, principalmente en materia de seguridad, procuración y adjudicación de justicia, contar con un sector financiero capaz de estimular más el ahorro nacional y movilizarlo hacia las actividades más productivas y dinámicas de nuestra economía. Vicente Fox Quesada, político y empresario mexicano que se desempeñó como presidente de México del 1 de diciembre del 2000 al 30 de noviembre del 2006. Primer presidente de México perteneciente al Partido de Acción Nacional, distinto al Partido Revolucionario Institucional, que había ocupado la presidencia por más de 70 años. Con una larga campaña política, con novedosas estrategias de mercadotecnia política, contó con el apoyo de diversas instituciones. Una de las más polémicas fue la llamada Amigos de Fox, cuyo titular fue Lino Corrodi. Vicente Fox asumió la presidencia con uno de los índices de popularidad más altos en la historia reciente de México. Sin embargo, muy pronto su popularidad se fue minando, principalmente por desacuerdos en torno al cambio que significaba su presidencia, siendo criticado por la oposición por supuestos actos irresponsables de su parte. Aconsejado por su secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, promovió una reforma fiscal que contemplaba gravar con el impuesto al valor agregado el consumo de alimentos, medicinas, colegiaturas de escuelas privadas, libros y revistas. Pero la reforma fue rechazada. Esta reforma fue polémica, pues había especialistas a favor y en contra. Las relaciones con Estados Unidos llegaron a un momento de tensión,
debido a que el gobierno de Fox manifestó su rechazo a la guerra de Irak de manera oficial en el Consejo de Seguridad en la ONU, en momentos en que México buscaba el apoyo del presidente Bush para un acuerdo migratorio que nunca se concretó, debido a la oposición de diversos grupos del Congreso y Senado norteamericanos. Desde el inicio de su mandato, Vicente Fox se había comprometido a mejorar la infraestructura de México, con la construcción de un nuevo aeropuerto en la zona metropolitana de la Ciudad de México. Después de varios estudios de factibilidad, el 22 de octubre de 2001 se determinó que la obra sería realizada en terrenos del lago de Texcoco. Para lograr esta obra fue emitido un decreto presidencial que expropiaba 4.550 hectáreas pertenecientes a ejidatarios, por las que se pagarían 7 pesos por metro cuadrado. Campesinos afectados hicieron varias protestas. El 2 de noviembre de 2001, los ejidatarios de San Salvador Atenco iniciaron los trámites legales, impugnaron ante los tribunales federales el decreto expropiatorio. Finalmente, debido a la gran inconformidad de los campesinos, el 1 de agosto del 2002, la Presidencia de la República decidió cancelar el proyecto en Texcoco del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México. El 1 de noviembre del 2001, por decreto, es creada la AFI, agencia la cual se encarga de combatir delitos federales como el secuestro, tráfico de drogas, delincuencia organizada, así como delitos electorales. El decreto establecía dicha institución como parte operativa de la PGR. Pero a final de cuentas creo que el asunto central no es si la personalidad de Fox nos gusta o no, sino la cuestión de rendición de cuentas, ¿no? Lo que está llamando la atención y la indignación es ver ese enriquecimiento que no se explica muy fácilmente. Él presumía de sencillez, él llevaba a los periodistas, hay que recordarlo, a su rancho para decir, miren, no tengo gran cosa, yo soy como del pueblo, como mis negocios no me han ido muy bien, lo decía, lo escribía en sus autobiografías. Entonces ahora el cambiazo exige investigación. Yo creo que ese es el asunto. Más que las frivolidades, más que el morbo de lo que diga Marta o no, lo que ellos mismos pretendan buscar con estas entrevistas, porque yo creo que no calcularon el efecto, por ejemplo, en la cuestión de la revista Quién. Hasta sus más cercanos amigos y colaboradores han dicho que se ha equivocado, que se equivocó con esa entrevista. Pues es que no calculó, porque nunca ha tenido el conocimiento político de calcular de anticipar los efectos y anticipar. Es fundamental entender si Fox realmente ahorró y pudo, digamos, restablecer su casa y su rancho con sus propios recursos o si utilizó los recursos públicos. Ese es el tema